Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. Un informe de la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, elaborado a partir de testimonios de 20 personas detenidas por diversos órganos de seguridad, revela que en Venezuela existe un patrón de desaparición forzosa y que las víctimas son sometidas a torturas. Ana Leonora Costa, abogada y directora de la organización, asegura que en Venezuela se ha institucionalizado la tortura y existe una evidente complicidad por parte de las autoridades. Nos llama la atención que la mayoría de estas víctimas llegan a los tribunales sangrando delante de los jueces, delante del Ministerio Público, y en la mayoría de los casos no hay ningún tipo de acción, y por eso nosotros estamos hablando de la complicidad de las instituciones, por eso estamos hablando de la indiferencia de los funcionarios públicos. En tanto, la abogada María Alejandra Poleo exhortó a las instituciones a garantizar los derechos de los privados de libertad, entre ellos el acceso a la alimentación. Que solamente recibe una arepa y frijoles chinos en la mañana, al mediodía y en la tarde. Y en muchos casos esta comida que les es suministrada está en estado de descomposición. Esto es una forma de tortura psicológica hacia los privados de libertad. La denegación de atención médica es una forma de tortura. En noviembre del año pasado, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional anunció su decisión de abrir una investigación formal a Venezuela por presuntos crímenes de lesa humanidad. Recientemente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro inició una serie de reformas en el sistema de justicia que, según diversos sectores, no alteran el hecho de que en Venezuela no hay tribunales ni imparciales ni independientes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. El juez que conoce la causa de extradición para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández dictó detención provisional que será cumplida en el Comando de Operaciones Especiales Cobras hasta la segunda audiencia, que fue fijada para el 16 de marzo, según confirmó el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte. Decretar detención provisional al ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado a fin de garantizar su presencia en la sustanciación del procedimiento de extradición. Detención provisional que se cumplirá en las instalaciones del Comando de Operaciones Especiales de la Policía Nacional Cobra. Por otra parte, el juez solicitó al Estado requirente, a través de la Embajada de Estados Unidos, la copia autenticada y traducida en el idioma español de las pruebas que sustentan la petición de extradición y la calificación de los delitos. El plazo para la entrega de este documento es el 14 de marzo, 2 días antes de la realización de la segunda audiencia. Para el analista Germán Castro, el proceso de investigación contra un expresidente denota que el gobierno está en la obligación de fortalecer su institucionalidad. Ha debilitado el sistema del Estado de Derecho y por ende tienen que los funcionarios estar apegados a la Constitución de la República y a las leyes. Asimismo, la defensa de Hernández solicitó el beneficio de arresto domiciliario para el exmandatario, pero el juez natural designado determinó que no era procedente. Cabe señalar que mientras se desarrollaba la audiencia en el tribunal, simpatizantes del Partido Nacional que llevó al exmandatario al poder llegaron hasta las instalaciones del Poder Judicial para mostrarle su apoyo, mientras miembros de la ahora oficialista Partido Libre también estuvieron en el lugar, pero para celebrar la detención de Hernández. Ambas posiciones se enfrentaron y fueron desalojados por las autoridades. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras. La arremetida judicial del gobierno de Nicaragua contra las principales figuras de la oposición en el país colocó a estos sectores políticos en un periodo de impasse que luchan por superar para reorganizarse en busca de la anhelada unidad que no lograron concretar antes de las elecciones generales de noviembre de 2021 y que permitió un nuevo periodo en el poder del presidente Daniel Ortega. El analista político y exdiputado Agustín Jarquín Anaya comentó a La Voz de América que la oposición en Nicaragua está en un proceso de replantearse su posición política ante la posibilidad de una negociación con la administración sandinista. Veo que es un momentum prepararse por una Ortega, adelantando estos juicios, teniendo gente ya condenada, etcétera, para después negociar. Entiendo yo que en los bloques de oposición he visto que hay intercambio para tener una posición unificada, pues. En tanto, el también analista político Enrique Sáenz aseguró a La Voz de América que existe un consenso generalizado entre todas las fuerzas de oposición en relación a la demanda de la libertad de los presos políticos y justicia por la muerte en custodia del Estado del general en retiro Hugo Torres. Y a pesar de las divergencias de los distintos sectores de opinión, si hay un tema que une, si hay un tema en el que todas las fuerzas coinciden,
es sobre la libertad de los prisioneros políticos. Mientras el juicio político contra 7 presos de conciencia, entre ellos 3 precandidatos presidenciales, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz, continuó el miércoles a puerta cerrada en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como El Chipote. Dalian Ocaña, Voz de América, Nicaragua. El recrudecimiento del conflicto armado en Colombia causó un fuerte incremento del desplazamiento forzado en el 2021, según el reporte de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, que reveló que la cifra superó en un 181% los datos del 2020. Carlos Camargo, defensor del pueblo de Colombia, reclamó del gobierno nacional una urgente atención a la problemática que afecta a amplias regiones como la costa pacífica y la zona de frontera con Venezuela. Esta crisis humanitaria de grandes proporciones merece la atención inmediata de todas las entidades del Estado. Son personas, familias, que son desarraigadas de sus hogares y de sus tierras por miedo a las amenazas y a las acciones criminales de los violentos. Por su parte, Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, CODES, indicó que en lo corrido de este año la entidad ya tiene un reporte de más de 8.000 casos, lo que obliga al Estado a hacer frente a la situación con menos pie de fuerza militar y más presencia institucional. El Estado tiene que ganar el terreno a los grupos armados, pero no con más arbitrariedad, sino fundamentalmente como una posibilidad de llevar garantías a estos territorios, llevar realmente la Constitución a estos territorios y llevar la institucionalidad civil. De lo contrario, la situación se va a poner cada vez más grave. A las cifras sobre desplazamiento forzado en Colombia se suman al menos 17 masacres y 15 líderes sociales asesinados en el transcurso del 2022, así como miles de personas confinadas por la presión de los grupos armados ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. Segunda jornada de reuniones entre los ministros de defensa de los países miembros de la OTAN para abordar los desafíos actuales en torno a la seguridad europea y la amenaza que, según aseguran, Rusia representa para Europa del Este. Pese a las recientes afirmaciones del Kremlin de que retirará algunos de sus efectivos militares en la frontera con Ucrania, desde la administración Biden monitorean los movimientos de Rusia sobre el terreno y aseguraron no haber visto ninguna señal de desescalada, sino más bien lo contrario. El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo: En las últimas semanas e incluso en los últimos días, más fuerzas rusas, no menos, están en la frontera y se están moviendo preocupantemente hacia posiciones de combate. De este modo, sostienen que Rusia está aumentando su desarrollo militar y cercando gran parte de Ucrania. Por su parte, y desde Bruselas, la OTAN coincide con Estados Unidos y esta mañana, durante sus comentarios de bienvenida en la sesión de ministros de defensa del Consejo del Atlántico Norte, el secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, manifestó la voluntad de la alianza de encontrar una solución pacífica a la crisis en Europa del Este y aseguró que estos esfuerzos diplomáticos solo serán efectivos si el Kremlin está dispuesto a reducir la escalada de tensiones. A medida que nos reunimos hoy, la paz y la estabilidad en la zona euroatlántica están amenazadas. Hay señales de Moscú de que la diplomacia podría continuar, pero hasta ahora no hemos visto ninguna señal de retirada o desescalada. Rusia ha vuelto a demostrar su desprecio por los principios que sustentan la seguridad europea y su capacidad y voluntad para amenazar con el uso de la fuerza en pos de sus objetivos. Ante este escenario y mientras las naciones de Occidente se mantienen escépticas a una posible retirada de las tropas rusas, la OTAN ordenó a sus comandantes que redacten nuevos planes para desplegar más unidades militares en el flanco oriental de la alianza con el objetivo de responder a los intentos de Rusia de intimidar a otras naciones. Por su parte, Rusia niega una invasión a Ucrania y en múltiples ocasiones ha acusado a los líderes occidentales de fomentar la histeria. Además, los medios regentados por el Kremlin aseguran que la OTAN ha estado fomentando el alarmismo en la región, mientras que los funcionarios de la administración Putin se han estado burlando de las predicciones de Occidente de una posible ofensiva rusa. Judith Martín Rodríguez, Voz de América. En Estados Unidos se evidencia una curva descendente de los casos de COVID-19, reportando una disminución en los contagios y hospitalizaciones,
permitiendo una esperanza cautelosa, según advirtieron miembros del grupo de trabajo de la Casa Blanca sobre la pandemia, anticipando que tomarán ciertas medidas en el curso de los próximos días. En la conferencia de prensa habitual, la directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad de los Estados Unidos, los CDC, la doctora Rochelle Walensky, destacó una reducción cercana al 40% en la cantidad de casos, 28% en hospitalizaciones y 9% en muertes en un periodo de 7 días con respecto a la semana anterior, y agregó: las cosas se están moviendo en la dirección correcta y queremos permanecer atentos para hacer todo lo posible para que esta trayectoria continúe mientras vemos que la variante Omicron continúa disminuyendo. La doctora Walensky destacó que en los próximos días se brindará información detallada sobre nuevas medidas de bioseguridad. Sin embargo, resaltó que aún hay casos donde la mascarilla seguirá siendo de vital importancia, argumentando que algunos indicadores como la ocupación hospitalaria y la disposición de recursos como vacunas y tratamientos serán vitales para fijar la hoja de ruta a futuro. Queremos darle a las personas un descanso de cosas como el uso de mascarillas cuando estas métricas sean mejores y luego tener la capacidad de alcanzarlas nuevamente si las cosas empeoran. Cuando actualicemos nuestra guía, lo comunicaremos claramente y nos basaremos en los datos y la ciencia. El gobierno estadounidense ha hecho una solicitud formal a algunas empresas para reforzar la capacidad de reacción del país ante futuros desafíos y hacer una revisión de detalles en la cadena de suministros y la volatilidad del mercado. Y el coordinador de respuesta al COVID-19 de la Casa Blanca, el doctor Jeff Zients, destacó: el presidente y nuestro equipo COVID están planificando activamente para este futuro. Seguiremos protegiendo a los más vulnerables, incluidos los inmunocomprometidos. Una vacuna para nuestros niños más pequeños está en el horizonte y, como siempre, nos prepararemos para el potencial de cualquier nueva variante para garantizar que estemos listos para responder de inmediato y proteger a las personas. Autoridades estadounidenses de salud afirman que la meta es llegar a un punto en el que el COVID-19 no interrumpa nuestra vida diaria y no sea una crisis constante, sino algo contra lo que podamos estar prevenidos y protegidos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. China tenía como objetivo que su moneda digital fuera uno de los elementos principales en los Juegos Olímpicos de Invierno, pero, impedido por la decisión provocada por el COVID-19 de excluir a los espectadores extranjeros, se ha convertido en una carga para los locales que no pueden usar sus aplicaciones de pago digital habituales. Las sedes olímpicas solo aceptan 3 formas de pago: el yuan de China, su versión digital conocida como ECNY y la tarjeta Visa, que no es muy utilizada en China. Ji Binzhao, un economista senior de PricewaterhouseCoopers, explicó las razones por las que China decidió lanzar las ECNY en los Juegos Olímpicos de Invierno. Los Juegos Olímpicos de Invierno ofrecen la mejor oportunidad para promover y comercializar el yuan digital en el mundo, dijo. Un alto funcionario del Banco Central de China dijo esta semana que se han hecho pagos diarios en un equivalente a $316,000 estadounidenses, lo que ronda los 2 millones de yuanes, y se hicieron con ECNY durante los Juegos Olímpicos. Los usuarios de moneda digital descargan una aplicación en sus teléfonos u obtienen una pulsera de goma o una tarjeta de pago especialmente diseñada que parece una tarjeta de crédito sin banda magnética ni chip. En los cajeros automáticos dentro del circuito operado por el Banco Estatal de China, 18 monedas pueden convertirse en billetes de banco ECNY o yuan. John F. Burnett, Voz de América, Washington. Estados Unidos se encuentra en medio de las etapas finales de las conversaciones indirectas con Irán destinadas a salvar un acuerdo de 2015 que limita las actividades nucleares de Teherán, dijo el miércoles el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price. Este es realmente el periodo decisivo durante el cual podremos determinar si un regreso mutuo al cumplimiento del JCPOA está a la vista o no, dijo a periodistas Price, usando una abreviatura para el Plan de Acción Integral Conjunto, el acuerdo de 2015 entre Irán con las potencias mundiales. En el mismo sentido, el principal negociador nuclear de Irán, Ali Bagheri Kani, publicó en Twitter el miércoles que después de semanas de intensas conversaciones, estamos más cerca que nunca de un acuerdo. Sin embargo, nada está acordado, destacó la agencia de noticias Reuters. Francia señaló el miércoles que la decisión sobre salvar el acuerdo nuclear de Irán de 2015 con las potencias mundiales estaba a solo unos días de distancia y que ahora le correspondía a Teherán tomar la decisión política.
Las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos sobre la reactivación del acuerdo se reanudaron la semana pasada después de una pausa de 10 días. Tony Cano, Voz de América, Washington. Miles de personas llegaron al centro de Los Ángeles para celebrar el triunfo de los Rams en el Super Bowl. No solo ganaron el campeonato, lo hicieron aquí, en su casa, la sede del equipo. Fanáticos de los Rams llegaron con mucho entusiasmo para felicitar en persona a los ganadores. Emocionados de estar aquí, celebrar con ellos y celebrar el triunfo y aquí en Los Ángeles y ¡vamos Los Ángeles Rams! Estamos muy emocionados ahora de que tenemos tanto tiempo que no habíamos ganado otra vez un championship para los Rams. Este es el primer desfile que celebra a un campeón deportivo de Los Ángeles desde que comenzó la pandemia. Sí, ya era tiempo que ganamos aquí para Los Ángeles. Yo he sido Rams fan desde que tenía 8 y ya crecieron todos mis 7 hijos y toda la familia de que somos 13 en nuestra familia y todos somos Rams fans. Y de Washington, D.C. y vine el sábado exclusivamente para mirar el juego y para venir a la celebración del parade. Sí había parade, pero sí nos tocó. La procesión con miembros del equipo de los Rams tuvo un corto recorrido de menos de 2 kilómetros hasta llegar al Coliseo de Los Ángeles, donde los Rams jugaban durante la construcción del multimillonario estadio SoFi, donde culminó la celebración. Los Ángeles ahora se está presentando como la ciudad de campeones, porque 3 de sus equipos han ganado un campeonato en menos de 2 años. Además de los Rams, los Lakers y los Dodgers triunfaron en el 2020, pero no se les realizaron desfiles por sus victorias debido a restricciones sanitarias. Mientras continúa la alegría y fervor de esta victoria, Los Ángeles ahora se prepara para otros 2 grandes eventos deportivos internacionales. Será una de las sedes del Mundial 2026 y las Olimpiadas de Verano del 2028. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja hoy a Cleveland, Ohio, donde planea seguir impulsando la ley de infraestructura tal como lo ha venido haciendo por todo el país en las últimas semanas. Según la Casa Blanca, el mandatario comentará sobre la importancia de la ley y el efecto que tendrá para el país mediante la reconstrucción de carreteras y puentes, la mejora de los sistemas de agua, la limpieza del medio ambiente y la creación de empleos sindicales bien remunerados. Mientras la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, viaja hoy a Múnich, donde funcionarios dicen que se centrará en consultar con aliados sobre la crisis entre Rusia y Ucrania. Durante su estadía en Alemania, Harris encabezará la delegación estadounidense en la Conferencia de Seguridad de Múnich. También tiene previsto reunirse con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y los líderes de Letonia, Lituania y Estonia. Por otra parte, en una audiencia presidida por el senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, y además de altos funcionarios del Senado y la administración, reafirmaron la intención de Estados Unidos de un mayor acercamiento hacia Colombia en todos los ámbitos. Menéndez dio a conocer también el miércoles un proyecto de ley que busca potenciar las relaciones entre ambos países, al recomendar a la nación latinoamericana como un aliado importante no OTAN, refiriéndose a la membresía de Bogotá como socio de la Alianza Atlántica. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Guatemala y la situación que enfrenta con casos de corrupción y que determinaron el pasado año la renuncia y posterior exilio del fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval. En entrevista con la Voz de América, Sandoval destacó detalles sobre la actual realidad del país y los factores que inciden en la corrupción. Lo que no debe de quedar la menor duda es que las redes político-económicas, porque eso es lo que impera en países de la región norte de Centroamérica, ven la justicia como el eslabón que permite mantener el statu quo
y de esa forma se pueda impedir cualquier cambio dramático que pueda alterar el orden ya establecido, donde la oligarquía sigue manejando los hilos del poder, existe una clase política que tiene tomado al Estado como un botín. Y, por ejemplo, yo le hablo del caso particular de Guatemala, donde en su momento, cuando la CICIG realizó su trabajo en Guatemala, pudo establecer por vía de investigaciones cómo operan estas redes, cómo se financian y de qué manera logran mantener o sostener el control de los organismos fiscalizadores. Pero lo que vemos es una réplica en los países vecinos y de esa manera lo han entendido. Las metodologías posiblemente sean distintas. En el caso de El Salvador, hemos visto cómo desde el organismo ejecutivo se ha impulsado una serie de medidas de control del legislativo, que lo vimos, por ejemplo, en Guatemala, en un caso, me recuerdo que le habíamos denominado subordinación de poderes, y está ocurriendo específicamente lo mismo en El Salvador, o exactamente lo mismo, donde supeditado al organismo ejecutivo, el legislativo asume una serie de decisiones para tener el control total de la fiscalía, para asumir el control de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, para, por la vía de una reforma en el legislativo, propiciar el control de la función de los jueces, y que también conlleva una reforma de la ley de la fiscalía. Consultado por La Voz de América sobre lo que esto significa, el exfiscal Sandoval dice: en ese sentido, ¿qué es lo que tenemos ahí? El control, la toma total del sistema de justicia, con medidas que se impulsaron en cuestión de días. Únicamente fue el proceso de asunción de la mayoría legislativa y ya teníamos todos esos cambios o los cambios que le he mencionado. En Honduras, a pesar de que existe para determinados sectores una esperanza con la renovación del gobierno, hemos visto cómo el legislativo ha impulsado una serie de medidas de autoamnistías. Ellos mismos están protegiendo eventuales investigaciones por posibles actos de corrupción del pasado, algo que también vimos en El Salvador, donde esta administración gubernamental ya se protegió de posibles investigaciones de actos de corrupción en el periodo de la pandemia. Y qué decirle de lo que he conocido de Guatemala, donde desde el año 2017, 2016, 2017, cuando se llegó a la cúspide de las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG, donde se pudo detectar cómo las grandes élites del país formaban parte de ese ciclo sistémico de corrupción, y al momento de detectarse cómo todo el poder estaba concertado para saquear el Estado, vino un repliegue que ha sido mucho más lento, pero que hoy tiene al sistema de justicia de Guatemala en una posición que es alarmante. Hay control total de la Corte de Constitucionalidad a capricho del Ejecutivo, hay un control total del Congreso de la República. De hecho, las investigaciones estaban determinando cómo a partir de negociaciones ilícitas el partido oficial pudo imponer la Junta Directiva del Congreso de la República en el año 2020. Pudimos ver además cómo se mantiene en prolongación de funciones por ya casi 28 meses la actual Corte Suprema de Justicia. Era Juan Francisco Sandoval, exfiscal anticorrupción de Guatemala, actualmente en el exilio, poniendo en contexto la situación que enfrenta a su país y la región en este tema. Esto fue Conversando con La Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.